Gustavo Valver, muchas gracias por la visita al programa. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿cerramos o no con el Fondo Monetario Internacional? Todos los diarios dicen ya está el acuerdo, lo anuncia Massa en las próximas horas, pero no hay mucho detalle. Es muy probable que sí, se termine haciendo el acuerdo. Yo no me animaría a poner fechas. Massa es demasiado aventurero, así que tira cualquier cosa por ahí. Al final, algunas de las cosas que tira terminan ocurriendo. Entre esas lo del acuerdo, que yo creo que sí. Sí se cierra sobre todo porque hay voluntad, o aparentemente hay voluntad en el Fondo Monetario Internacional de no complicar el proceso electoral argentino. Y en general hay una cierta tendencia, hay una especie de doble vara, igual que en el ciudadano argentino, a ser más contemplativo con los gobiernos peronistas que con los gobiernos no peronistas. A los gobiernos peronistas se les permiten muchas salidas de las reglas sin tanto problema, a los no peronistas no, se les exige más, es más duro. Eso ha venido... La gente de pronto, cuando te escucha a vos decir esto, puede creer que está cargado de una emoción, en realidad está cargado de datos históricos. Lo sabe muy bien Alfonsín y lo sabe muy bien de la Rúa. Y lo sabe Macri también. Macri también. Sí, seguro. ¿A qué se debe? Yo ahí prefiero no especular. Si tuviera que hacerlo, sí sonaría gorila, no tengo ningún problema de todas formas. Pero claro, es simplemente que a quien siempre mintió, a quien no tiene una conducta recta, ven como natural que efectivamente se siga comportando así. En cambio, a quien proclama cierta estrictez de conducta, se le pide que sea consecuente con eso. Por eso, a quien se declara como mejor y no se comporta como tal, se lo suele castigar. A quien no se declara mejor y no se comporta como mejor, se lo deja pasar. Algunos dicen que la Argentina lo único que va a buscar en el Fondo Monetario Internacional son dólares, desesperadamente, y que vendrían, que por ahí llegarían 7.800 millones. Y se habla de esa cifra. Servirían la mayoría para pagarle al fondo, obviamente. Sí, lo que pasa es que en realidad el acuerdo que hay que acordarse de esto. Con Mauricio Macri había un stand-by, que es un crédito de a 5 años aproximadamente, como máximo 5 años. Un crédito corto. Un crédito corto que también requiere pocas reformas. La condicionalidad que plantea el Fondo Monetario depende también de la amplitud del crédito. Va a ser un crédito de corto plazo, no se va a exigir gran cosa en reformas. Si es el de facilidades extendidas, ya es otra. Facilidades extendidas es el actual. Es por más plazo, pero también se pide más profundidad. Claro. Este de facilidades extendidas está hecho de tal forma que los desembolsos del fondo encajen más o menos con las fechas donde Argentina tiene que pagar. En general, el Fondo Monetario no renegocia los préstamos. En todo caso, da un crédito nuevo que sirve para cancelar el viejo y es equivalente a haber renegociado. En la práctica económica es eso. Claro, cuando nosotros decimos renegociamos es porque hicimos otro acuerdo para poder levantar el acuerdo anterior. Decime cómo va a repercutir en la economía diaria un acuerdo con el fondo. ¿Cómo lo va a ver la gente? Muy poco va a repercutir. Yo creo que muy poco. ¿No afecta a la inflación? En todo caso, lo que va a hacer impedir que se dispare más. Bien. Pero no va a ayudar a bajarla. La inflación en general, la tasa que uno ve mensual de la inflación tiene un comportamiento muy ligado a estacionalidad. Por eso en general uno observa picos y valles en la variación mensual del índice de precios. Y eso va a seguir estando. El punto es que con el nivel de emisión de dinero que hay y siendo año electoral, esos picos y valles se dan en una tendencia general a la suba. Que la última medición haya dado un 6% de variación mensual del IPC no quiere decir que estemos en baja. En todo caso, se va a levantar después. Hay una especie de U. ¿Coincidís claro, entonces? Lo que va a hacer el acuerdo con el fondo, si se concreta, es dar tranquilidad, al menos a operadores económicos. Te quería interrumpir porque hay varios economistas que he leído que dijeron: vamos a llegar a un acuerdo con el fondo. Esto no significa que vamos a vivir momentos difíciles de economía y que la tasa de inflación se va a acelerar. Lo que va a hacer es calmar las cosas en cuanto que te asegura que hay ingresos de dinero para pagarle la deuda al fondo. No se cae en default, que ese es el principal interés. Si se cae en default, sí, se puede poner mucho más peligrosa la situación. Por percepción, no necesariamente por los aspectos estructurales de la economía.
Estructuralmente estamos mal. Con o sin acuerdo con el fondo estamos mal. Pero el no pagarle al fondo sí va a dar la señal de que va a ser más complicado salir. Entonces, el acuerdo con el fondo en ese sentido calma las cosas. Y por otro lado, al gobierno lo libera de algún costo político también. Acordate que el acuerdo vigente, o lo vigente del acuerdo, mejor dicho, incluía un tope de déficit fiscal de aproximadamente 1,9% del Producto Bruto. No se va a dar eso. No. Lo que aparentemente se ha charlado con el equipo técnico del fondo es admitirle 2,1% en el año, porque hay algo que el gobierno tiene razón. La sequía no estaba prevista en el acuerdo original. Claro. Y efectivamente la sequía sí trae consecuencias graves. Golpeó las finanzas. Sí, eso es evidente que hay que considerarlo. Bien. Entonces, gracias a eso se va a admitir un waiver, que se dice un perdón. Te perdonamos no alcanzar la meta de déficit, te perdonamos no alcanzar la meta de reservas, que de acuerdo a lo pactado con el fondo debía estar creciendo, no cayendo, y te dejamos pasar que la inflación no se haya moderado. A quien el año pasado, estoy hablando de vos, a quien el año pasado cuando la inflación iba a terminar el 50 y pico %, y dijo acá en el programa, se está emitiendo tanto que la inflación se va a disparar el año que viene. Entonces vos te vas y dices, che, qué pesimista, estamos en la inflación arriba del 100%. A él, al mismo que sos vos, le pregunto, ¿qué va a pasar con la tasa de inflación de acá hasta fin de año? Va a seguir subiendo. Sí, va a seguir subiendo. O sea que 6 es un veranito. Sí, es un veranito. Ojo, hay dos elementos para eso. Una es la tasa de emisión de dinero, que sigue alta, pero lo principal es incertidumbre. Hay que tener en cuenta que la inflación es un problema monetario, pero un problema monetario de dos caras. Una es la oferta de dinero, que eso es lo que hace el Banco Central y el sistema bancario. La otra es la demanda por dinero, que no hay que confundir con demanda por ingreso. Claro. Yo creo que siempre se quiere ganar más dinero. El asunto es cuánto del dinero que vos ganás lo conservarías en forma de dinero, cuánto lo transformás en otros bienes. Cuando hablamos de demanda por dinero, hablamos de cuánto guardás como dinero. La reserva que uno tiene por necesidades de liquidez o por necesidades de especulación rápida. Eso es la demanda por dinero. Cuando hay mucha incertidumbre, la gente no quiere guardar tanto de su ingreso en forma de dinero y lo gasta más rápido. Apenas cobra, gasta. Acelera el consumo. Sí, eso aumenta la velocidad de circulación. La velocidad de circulación es el término técnico. Sí, y eso es presión sobre los precios. Entonces, vos a la inflación la tenés conformado por esos dos elementos monetarios, la emisión de dinero y la velocidad de circulación. En un año como este, la velocidad de circulación aumenta. Entonces hay mucho de desconfianza electoral. Para este año no hay que ver solo lo que se está emitiendo. Que dada la proximidad de elecciones, además, se va a seguir emitiendo y eso le va a caer al próximo gobierno, sea quien sea. Pero lo que hay en mucho también, tal vez incluso la mitad de la tasa de inflación está explicada por velocidad de circulación, por desconfianza más que por emisión en sí. El gobierno dice este año crecemos 2,5%, hay una actividad como sostenida, se siguen creando algunos puestos de trabajo y el Fondo Monetario sale a decirle, quiero decir a Argentina, que va a una recesión por lo menos del 1 o 2% de caída. ¿Con quién me quedo? ¿Con el gobierno o con el fondo? Con el fondo. Bien, con el fondo. Vamos de entrada. Hay que creerle poco a cualquier gobierno. Bien. Esa es la principal precaución ciudadana, es no creerle al gobernante. Bien. Indaguemos, preguntemos, veamos. En cuanto a esto de cuánto va a crecer Argentina, no nos olvidemos que los 2 últimos meses el estimador mensual de actividad ya dio en baja. No es lo mismo, por cierto, que un mes con respecto al otro haya caído el estimador de actividad, a que ver qué pasa en todo un año. Pero la caída de un año se compone de caídas mensuales. Así que ahí hay que tener cuidado. Por otra parte, la propia inflación te juega en contra de la actividad. La distorsión que hay en el sistema de precios dificulta mucho más el cálculo económico, con lo que se dificulta mucho más la planificación de los empresarios y eso tiende a hacer retraer las inversiones. Y el último punto es la escasez de dólares. El 80% como mínimo de las importaciones de Argentina son bienes que sirven para la producción.
son insumos de la producción y bienes de capital. Si le sumamos además los combustibles usados en producción, es mucho más. Si la importación se frena debido a la escasez de dólares, la actividad económica del país se frena. Claro. Frenar importaciones, dicen, sí, te aumenta el saldo de la balanza comercial, van a entrar más dólares. Pero cuidado, vas a querer aumentar la balanza comercial al precio de una recesión en el país. Parte de eso es lo que a mí me lleva a desconfiar de lo que dice el gobierno de que estamos creciendo. Pero hay devaluaciones discrecionales. Sí las hay, y eso es otro problema gravísimo. En primer lugar, algunos la están llamando devaluación fiscal, como una forma de decir el precio del dólar te sube porque suben los impuestos, no porque sube el valor oficial del dólar. Son devaluaciones escondidas, es cierto, que tienen dos problemas. Uno es que como no aplicas el mismo dólar verdadero a todas las actividades, distorsionas los mensajes de precios entre las actividades y sin ningún criterio válido, porque algunas sí, otras no. El otro problema es la tentación de corrupción. Que vos ligues un dólar bajo o un dólar alto va a depender de lo que diga un secretario de Comercio o un ministro de Economía. ¿Y cómo haces para conseguir que el ministro de Economía te dé a vos el dólar que vos pretendés? Claro. Como mínimo, donaciones para la campaña. Claro. Y ya empezamos a pisar terreno barroso. Entonces, es un muy mal instrumento esto de las devaluaciones que dicen que el equipo técnico del fondo las considera adecuadas, porque ellos están viendo crecimientos de reserva. Pero te va a complicar la actividad económica y te va a complicar también la corrupción. Bien. Como siempre, muchas gracias por tu claridad. Gracias a vos. Ya volvemos.